Bien, buenas noches. Pues vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, que bueno, lo vamos a dar sí como un tema, pero también como una reflexión, ¿sí? Eh, bueno, tenemos que saber que en la historia, en la vida histórica de Jesús el Cristo, existieron 13 apóstoles, ¿sí? O 12 apóstoles, y que esos 12 apóstoles eh, están dentro de nosotros, que forman parte de nuestro ser. O sea que todo ese drama cósmico, todo lo que vivió Jesús, los personajes principales están dentro de nosotros, quedaron como ritualizados, vamos a decir, en nuestro interior, como por ejemplo, ya comentamos alguna vez, si no me equivoco, y si no, bueno, ahorita lo comentamos, que existen los tres traidores, que es Judas, Pilatos y Caifás. Esos tres traidores existen dentro de nosotros. Esos tres personajes que traicionan al Cristo es Judas, representa el demonio del deseo, ¿sí? De lo material. Por eso es que eh, Judas cambia al Cristo por unas monedas, ¿verdad? Haciendo referencia a lo material, pero también al deseo. Está el demonio de la mente, que es Pilatos. ¿Qué hace Pilatos? Se lava las manos, es decir, se justifica. Ese también está dentro de nosotros, porque todos nuestros defectos se justifican. Está Caifás, ¿sí? Que es el demonio de la mala voluntad. Todos los defectos, todos tienen mala voluntad hacia el Cristo. Todos los defectos, obviamente, odian al Cristo. Entonces, así como esos tres personajes históricos están dentro de nosotros, también los 12 apóstoles, por ejemplo, Santiago, que representa, nos enseña el camino iniciático, el camino Mami, hacia la luz. Está Juan, que representa el verbo sagrado, el verbo de oro. Está Felipe, que él nos enseña las ciencias ginas y el viaje astral. Está Tomás, que es eh, que nos enseña la fe. Está Mateo, que es el apóstol de la ciencia pura, porque la gnosis nos habla de la ciencia pura y de la ciencia materialista. Ujú. Está Pedro, están todos los apóstoles dentro de nosotros. Está Salomé, que representa la humildad. Está María Magdalena, que es esta imagen que tenemos en la pantalla y que representa algo muy importante y muy interesante, que es el arrepentimiento consciente, el arrepentimiento como emoción superior que surge desde la verdadera conciencia. No es lo mismo el remordimiento, porque el remordimiento es algo más superficial, ¿sí? Es lo que todos sentimos cuando hacemos algo que después nos damos cuenta que no es correcto, sentimos remordimiento. ¿Cómo podemos diferenciar el remordimiento del arrepentimiento? Bueno, porque el arrepentimiento es algo más profundo, decía, viene del ser. Entonces, cuando una persona se arrepiente o hay un indicio de que se está arrepintiendo, es porque ha declarado a la lucha sus defectos psicológicos que ella misma ha creado, que ella misma ha alimentado, que ella misma ha fortalecido, ¿sí? Y entonces, pues en esa lucha también viene una, una renunciación. Renuncia y rechaza toda manifestación de tipo egoica en cualquiera de sus cinco centros.
O sea que lucha verdaderamente porque ese defecto o esos defectos que va observando, que va comprendiendo, no la posean. Ujú. Es decir, que es un ya basta. Es decir, no voy a permitir que este defecto me vuelva a dominar porque no pienso seguir haciendo daño a mí mismo, a mi alma y a mis semejantes a través de tal o cual defecto que obviamente ya se observó, que obviamente se está comprendiendo. ¿Mm? Entonces, María Magdalena en este proceso de cambio que todos pues anhelamos, porque por eso estamos aquí, porque anhelamos cambiar, aunque ese anhelo al cambio no es tan urgente, quizás puede ser, no tan necesario, pero conforme vamos eh, trabajando y activando la autoobservación, entonces empieza a nacer con ello también el anhelo de cambiar, el anhelo de transformarse, el anhelo de morir, es decir, el anhelo de arrepentirse, ¿sí? Por eso María Magdalena nos enseña los misterios del arrepentimiento y como vemos la imagen es muy, muy simbólica, muy representativa, muy esotérica esta imagen. A María Magdalena en esta y en otras imágenes que vamos a observar se le ve, sí, agarrando una cruz. Vemos su cara que está afligida, que tiene lágrimas en los ojos y obviamente en el alma también, y se pone la mano en el pecho, en el corazón, y observa al Cristo con con esa aflicción, con ese arrepentimiento, porque como dijimos en la práctica, el Cristo está crucificado dentro de nosotros. Si nosotros abrimos nuestros brazos y los ponemos en forma de cruz, se forma una cruz y en este cuerpo físico también está crucificado el Cristo. O sea que nosotros pensamos que se crucificó hace 2000 años, pero no, Él sigue estando crucificado como Cristo íntimo, como Cristo individual dentro de cada uno de nosotros. Y todo momento, a cada instante que se nos duerme la conciencia, de igual manera lo latigamos, lo apedreamos, lo escupimos, lo clavamos una y otra vez, le damos esos martillazos y lo ofendemos también, obviamente. Entonces ella, al comprender todo eso, por eso su expresión, ¿sí? Y obviamente vemos que ahí hay un libro, el arrepentimiento, que es el camino hacia la muerte mística, hacia la muerte del yo, hacia la muerte psicológica. Obviamente se empieza a desarrollar la comprensión, se empieza a desarrollar la sabiduría, ¿sí? La muerte del yo, desde la misma autoobservación, comprensión y muerte del yo, todo ese proceso da una sabiduría. Entre más comprendemos al yo, más sabios somos o más sabios podemos ser. ¿Sí? Entre más se profundice en la autoobservación y en la comprensión de los defectos, más sabiduría se va a alcanzar. Ujú. Y mayor grado de sabiduría se alcanza entre mayor grado de arrepentimiento tengamos o podamos tener o desarrollar. Pero es cierto que nosotros no podemos desarrollar arrepentimiento si no observamos lo que hemos hecho, lo que somos y en lo que nos podemos convertir si nosotros no hacemos un trabajo interior serio, con disciplina, con amor, con seriedad, con gozo en el corazón, porque cada vez que hacemos un mantra, una runa, cualquier práctica de tipo espiritual esotérico,
Pues es un pasito, es un pequeño paso que nos acerca al verdadero despertar de la conciencia, no a un despertar fantasioso, ilusorio, no un despertar que porque sé algunos conceptos más que otras personas, quiere decir que ya desperté, porque recordemos que la gnosis no es un concepto, la gnosis es una vivencia y la gnosis es la misma vida, sabiamente vivida. Ujú. Entonces, repito, y que nos quede claro a todos, no podemos cambiar. No podemos transformarnos si no nos arrepentimos. Si no observamos al yo y comprendemos todo el daño que causa, ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿Sí? Y si no me arrepiento, ¿cómo voy a querer deshacerme de algo, quitarme de la mente y el corazón algo que no he visto, que no comprendo, que hace daño? ¿Cómo me puedo arrepentir de algo que no sé que hice? Como el ejemplo claro de cuando una persona que pasa una noche de parranda y al otro día le dicen, oye, hiciste esto. Y la persona dice, pues yo ni me acuerdo. Y a veces no cree lo que las personas, no, es que hiciste esto, ¿a poco no te acuerdas? Y dice ella, no. Y como no lo vio, como no tiene recuerdo de ello, pues no se arrepiente y dice, ah, pues me están engañando y él anda como si nada, ¿verdad? O sea, con un cinismo, con una sinvergüenza, o sea, como sinvergüenza, o con una actitud, perdón, sinvergüenza muy grande, muy marcada. Entonces, algo parecido nos pasa a nosotros cuando no nos observamos, cuando no comprendemos al yo y cuando no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque somos ciegos, porque somos necios, porque somos tercos. Ujú. Y aunque alguien nos diga, si no lo observamos nosotros, no lo vamos a. Aunque alguien nos diga que somos perversos y crueles, nosotros siempre nos vamos a sentir buenas personas. Pero cuando esa luz que atraviesa y que hace luz dentro de nosotros, que se llama autoobservación, esa práctica, y vemos lo que realmente hay dentro de nosotros y todo lo que ocasiona y lo que ha ocasionado en nuestra vida, entonces probablemente alguien empiece a decir, yo ya no quiero esto en mi vida, porque entonces ahí realmente es donde se toma conciencia de todo lo que ha ocasionado, ¿verdad? Con los defectos que todos cargamos dentro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que necesitamos desarrollar el arrepentimiento y para eso debemos de invocar a esta parte del ser que se llama eh, María Magdalena, ¿sí? También vemos en la imagen una calavera o un cráneo, símbolo de la muerte, que, que pues obviamente tiene que ver con la que acabamos de comentar. Ahí está en la imagen. Si no nos arrepentimos, no podemos morir. Si no nos arrepentimos, no podemos cambiar. Si no nos arrepentimos, estamos jugando al despertar. Estamos jugando a que estoy cambiando. Entonces es un despertar, decía hace un momento, de fantasía, ilusorio. Y a veces podemos pensar que estamos en un proceso o en un camino, sí, pero el proceso se empieza a vivir cuando se empieza a andar por el sendero de la muerte. Ese es el verdadero camino. Y esa cruz que vemos es una cruz de muerte, pero también es una cruz donde se nace, porque Jesús murió en la cruz y después resucitó. Específicamente, quizás la resurrección no ha sido en la cruz, pero bueno, la gnosis nos enseña que en esa cruz se muere y en esa misma cruz se nace. Este concepto como tal lo vamos a profundizar en otro momento, ¿sí? También vemos ahí un árbol.
Ujú. Entonces, cuando una persona se adentra, se aventura en ese camino de la muerte, entonces ese árbol que vamos a decir ahorita que son virtudes, que también podemos decir que tiene que ver con el árbol de la vida o el árbol de la cábala hebraica, entonces la esencia, el alma empieza a pasar por su proceso de regreso hacia el Padre, que es lo que nos enseña el árbol de la vida, entre otras cosas, el proceso que tiene que pasar la esencia para llegar de regreso al Padre. Ujú. Entonces, sí también es cierto y todos lo sabemos que la imagen de María Magdalena ha sido o ha tratado de ser manchada, de difamar su imagen, etcétera. Pero todo lo que se dice es, pues no es real, ¿sí? Y si ustedes recuerdan en las películas, ¿qué gritaba Juan el Bautista? ¿Qué era lo que gritaba a los cuatro vientos? No decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y cómo lo tomaban? Pues de loco. Le mandaron a cortar la cabeza. Ujú. Entonces, ahí está pues eh, la enseñanza, ahí está aparentemente a la vista de todos, pero si no comprendemos, por ejemplo, como lo que comentaba, no sé si alguna vez nos preguntamos, ¿por qué gritará Juan? Arrepiéntanse. Pues bueno, ahora sabemos por qué, porque si no, no se puede morir. Ujú. Y obviamente eh, volviendo a la imagen, cuando, por ejemplo, vamos a decir María Magdalena, en esa interiorización, en esa comprensión, en esa reflexión, en esa actitud mística y de humildad arrepentida, logra ver a su Cristo, logra conectar con Él, pues obviamente que, que se forma un contraste de la vida que llevamos en el mundo material egoico con la presencia, con la energía, con la vibración que emana el Cristo íntimo. Obviamente es un choque muy grande a la conciencia y eso es lo que necesitamos. Por eso necesitamos invocar al ser y a todas sus partes, porque cuando alguien experimenta esa conexión, obviamente es un golpe y entonces la persona tiene que, pues ahora sí que ese golpe nos sacude, ¿no? Como si nos movieran literalmente el cerebro, ¿verdad? Y nos modifica las ideas, nos modifica la percepción. Y entonces la persona obviamente va a decir, pero entonces he desperdiciado mi vida, entonces, ¿cómo, de qué manera he vivido? Todo lo que he hecho, la mayoría de las cosas que he hecho en la vida han sido o me han llevado a alejarme de Dios o del Cristo o del ser. Ujú. Pero hasta que uno no experimente, como nos dice el maestro Samuel, eso que es lo real, no vamos a tampoco a sentir esas ganas, ese anhelo, esa motivación real de despertar, porque bien es cierto que para hacer pues una práctica, muchas veces nos gana a todos la pereza, pero cuando hay una motivación real que surge desde adentro, que surge desde la conciencia, es obvio que el sueño paulatinamente se va yendo, porque obviamente uno va a querer repetir la experiencia. No va a decir, ay, no, ya mañana, o ay, no, porque es domingo, ¿sí? Por eso es que ahora los he invitado
a hacer estas prácticas diarias, que obviamente es un apoyo mutuo porque ustedes me ayudan, porque como yo hago el compromiso de dirigir la práctica, pues ese compromiso hace que mi persona se levante. Entonces ustedes me ayudan a mí y yo los ayudo a ustedes. Porque bien es cierto que este camino no se puede recorrer solo, jamás, aunque es un trabajo individual, siempre hay alguien que nos va a apoyar, de alguna forma, en algún sentido, siempre. Nunca nadie ha caminado o ha recorrido, perdón, este camino solo, nunca. Siempre tiene, como el Quijote tenía a su Sancho, así, así como el rey Arturo tenía a su, a su mano derecha o a su círculo, vamos a ir a sus discípulos o apóstoles, de igual manera, el mismo Cristo no estuvo solo, tuvo ayuda. Entonces, eso debemos de comprenderlo, porque necesitamos ayuda tanto en el mundo tridimensional como en los mundos internos. Siempre va a ser así. Nadie puede ser tan autosuficiente para decir que va a caminar solo. Eso no, nunca va a ser así. Permítanme un segundo. Entonces eh, decía, nosotros debemos de observar ahora que sabemos cómo, que estamos haciendo esta práctica, de observar qué sentimos, por ejemplo, cuando gritamos, cuando le gritamos a alguien, cuando expresamos ira a través del verbo hacia alguien. ¿Qué sentimos? Tratemos de tomar conciencia probablemente notaremos que se siente un placer, porque cuando le gritamos a alguien o expresamos ira a alguien a través del verbo y del mismo cuerpo y la cara y la vista, el tono de la voz, y obviamente esa persona, ya sea que nos hace caso o que nos tiene miedo, o que por esa actitud que tomamos entonces ganamos o nos da la razón, es cierto que uno siente placer. O sea que la manifestación del yo nos genera un placer a nosotros. Y si yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta enojarse? Me van a decir, no, no me gusta. Y si no te gusta, yo preguntaría, ¿por qué entonces te enojas todos los días? Pero si observamos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que hay un cierto placer, así es como una droga, ¿sí? A una persona que tiene adicción a las drogas le preguntamos si le gusta, a lo mejor alguien por ahí diga, no, pues es que ya la quiero dejar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque al final le da un placer. Entonces, así pasa con nosotros. Es que ya no me quiero enojar, ya quiero dejar esta ira, pero no puedo. Y no sabemos por qué, pero la realidad es que nos genera placer, pero tenemos que observarlo. No me crean, obsérvense, observémonos, que igual, muy sencillo, la lujuria. ¿Cuál es uno de los objetivos de la lujuria? La fornicación. Y alguien pudiera decir, es que yo ya no quiero ser lujurioso o lujuriosa. Sí, está bien, pero ¿por qué no dejas de serlo? Porque le da un placer. Ya no quiero fornicar. Bueno, sí, ya no lo quieres, pero es que tú sientes placer al hacerlo, por eso continúas haciendo. Y genera un placer, sí, tanto físico, pero también es algo químico, es algo que está en la psiquis, ¿sí? Entonces,
Por eso seguimos nosotros cometiendo los mismos errores, los mismos pecados y no sabemos cómo hacer o no sabíamos cómo hacer o por qué. No entendemos por qué hacemos ciertas cosas que aunque nos genera dolor, pero las seguimos haciendo. Porque por un lado nos genera placer y luego viene la consecuencia, que es el dolor, que son los extremos donde nos mantiene el yo. Alguien se toma unas copas de más y siente mucho placer. Y al otro día viene la resaca, que es la consecuencia, y viene el dolor. Compro un auto último modelo de agencia y yo digo, no, sí, sí me alcanza para pagar las letras. Viene el placer, pero cuando en realidad ya viene el pago y nos damos cuenta que no nos alcanza, pues viene el dolor, viene el sufrimiento. Así nos trae el yo, como se dice, del tingo al tango, de aquí para allá. Nos trae rebotando de un lado a otro y nosotros ni siquiera metemos las manos, pero no nos damos cuenta que todas esas actitudes, pensamientos, razonamientos y emociones de tipo egoica nos generan un placer. Por eso es que si queremos morir tenemos que renunciar a ese placer que nos genera el yo. ¿No? Ponerle un hasta aquí, ponerle un ya basta. Y por eso es que si no nos arrepentimos, no vamos a poder transformarnos, porque el arrepentimiento es el camino de la muerte. Decir de verdad, ya no quiero esto en mi vida, no me gusta cómo soy. ¿Quién de nosotros ha dicho, es que no me gusta cómo soy, me veo y no quiero ser así, ya no quiero ser así? Y no lo hacemos porque sentimos que somos buenas personas. Y ya sabemos, ya hemos comentado más de una vez que la gnosis no quiere y no necesita buenas personas, quiere personas conscientes, que está más allá, la conciencia está más allá del bien y del mal. El ser buena gente pertenece al mundo del yo. Y eso no lo digo yo, no es que yo lo diga, lo dice la enseñanza gnóstica. Por eso es que nosotros cuando viene un maestro, un profeta, un avatara, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque sus actos no, no los comprende el yo, no los comprende nuestra mente, como lo que hemos puesto de ejemplo siempre. Uno dice, uno siempre se preguntó o se ha preguntado por qué Jesús no se bajó de la cruz, por qué no se desapareció o huyó, etcétera. Pues no, porque si no, no hubieran pasado muchas cosas. Ujú. Y no lo entendemos porque precisamente al ser un acto consciente, un acto de amor, nosotros no lo podemos entender ni lo vamos a entender hasta que nos introduzcamos en ese camino del sacrificio, porque obviamente negarse a la reacción del yo, cuando nos dicen algo, o incluso a nuestro hijo y le decimos, ya cállate, vete de aquí, ¿sí? No ves que estoy ocupado. Ujú. Tenemos que renunciar a eso, pero tenemos que comprenderlo cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nada más lo aceptan porque yo se los digo, mm, se va haciendo un dogma, una creencia. Tienen ustedes tenemos, mejor dicho, que hacer el esfuerzo de sentirlo, de experimentarlo, para que ojalá en algún momento entremos por ese camino del arrepentimiento. Y esa va a ser la motivación y es la medicina y es la fórmula para morir psicológicamente, para eliminar nuestros defectos. Ese es el camino. Eh,
Tenemos otras imágenes aquí. Miren aquí cómo María Magdalena, ¿verdad? Recordemos que cuando Jesús defiende a María Magdalena, bueno, así se ven las películas que la van a apedrear y él, pues es cuando traza una línea, ¿verdad? Y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y bueno, nosotros, es una pregunta para todos. Si me lo pregunto a mí, ¿cuántas piedras tiramos hoy? ¿Cuántas piedras lanzamos hoy? Piedras en forma de crítica, como si nosotros no tuviéramos errores. Ujú. Por eso pregunto, ¿cuántas piedras lanzamos hoy? Obviamente por eso también ella cae, se arrodilla y cae y se arrepiente y le lava los pies con sus lágrimas y la seca con sus cabellos. ¿Por qué? Porque ante la presencia, esa presencia divina, pero que a la vez asombra, asusta tanta divinidad. Imagínense la luz, la vibración, la energía que irradiaba la presencia de Jesús. Obviamente, ese impacto a la conciencia hace que ella se arrodille, se postre y llore, porque la sola presencia del Cristo le activó, digamos por decirlo así, el arrepentimiento, le despertó el arrepentimiento, porque en ese momento se da cuenta que había estado ciega y al ver esa luz, al sentir esa energía, pues obviamente, como comenté hace rato, impacta y golpea la conciencia. Acá tenemos estas otras imágenes parecidas. Está la cruz, está el cráneo, está tocándose el corazón y una cara de aflicción. Y está la piedra, que es la piedra de tropiezo de la humanidad, que es la piedra motivo por el cual el ser humano fue expulsado del Edén, que es el sexo, ¿verdad? Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ahí vemos la piedra, que de la piedra y de este tema hablaremos en otro momento. Por el día de hoy es todo. Me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna pregunta.